Ecuatorianas y ecuatorianos, el día de hoy la comunidad internacional conmemora los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración convirtió a los derechos humanos en el proyecto de ética de todos los países del mundo y en las normas fundamentales de convivencia de la humanidad. Todo Estado tiene la obligación de lograr que esas normas se traduzcan en verdaderos compromisos de política pública, para garantizarlos realmente, para que los derechos humanos no se queden en meros postulados normativos. Para nosotros, la defensa de los derechos humanos no solo es la primera responsabilidad del Estado, es su razón de ser y la de sus instituciones. Instituciones públicas que se sostienen con el esfuerzo, trabajo y recursos de los ciudadanos y ciudadanas. Por eso no hay más grande traición que la de dirigir la maquinaria del Estado para atentar contra la vida, la dignidad, los derechos humanos de sus habitantes. Hechos repudiables han tenido lugar en nuestro país. Páginas tristes, oscuras, que nunca debimos vivir como sociedad. Tragedias familiares que son tragedias nacionales. Abusos insoportables que no pueden, que no deben quedar en la impunidad. El gobierno nacional entiende que la mejor manera de conmemorar los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es a través del cumplimiento de una obligación adquirida ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que otros gobiernos han dejado pendiente. Esto es, las disculpas públicas a hombres y mujeres cuyos derechos humanos fueron violentados por la acción u omisión del Estado ecuatoriano. El caso Consuelo Benavides es un hito dentro de la justicia ecuatoriana, porque hasta esta época, hasta 1985, desaparecían las personas, morían las personas y absolutamente la justicia no existía en nuestro país. Llegó un anónimo una mañana y por favor, era la voz de auxilio, de alerta. Consuelo ha desaparecido, fue detenida, no se sabe dónde está y posiblemente la hayan matado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Laura Susana Albán Cornejo ingresó el 13 de diciembre de 1987 al Hospital Metropolitano en Quito debido a una meningitis bacteriana. El 17 de diciembre sufrió un fuerte dolor. El médico residente le prescribió una inyección de 10 miligramos de morfina. Un día después, murió. Sus padres, Carmen Cornejo y Bismarck Albán, presentaron una denuncia que investigó a dos médicos. Uno de ellos fue sobreseído el 13 de diciembre de 1999 al declararse prescrita la causa. La situación jurídica del otro médico espera la resolución judicial. Yo quisiera, por el bien de toda nuestra familia, ¿no?, que por el caso de mi tío Olmedo, de mi tío Miguel y de mi papi, que se llama Wilmer Zambrano, o por el nombre de muchos casos que se han venido dando, que sigan haciendo este tipo de cosas. Ya con las disculpas públicas, por lo menos sé que el nombre de mi papi se limpiará, y no solo de él, sino de mis tíos. Daniel Tibi fue otra víctima del Estado. Un ciudadano francés que vivía en Ecuador como comerciante de joyas y que resultó apresado el 27 de septiembre de 1995 al ser implicado en delitos de narcotráfico. El Estado dispuso la prisión preventiva de Daniel Tibi sin que existieran indicios suficientes para suponer que la víctima fuera autor o cómplice de algún delito. Tampoco probó la necesidad de dicha medida. Finalmente fue liberado el 21 de enero de 1998 al ser encontrado inocente. Me metieron en un jeep, me llevaron al cuartel modelo, le preguntó lo mismo, y usted no tiene una orden. Entonces llegó, le dijo, le sacó una pistola y le dijo, mire, con esto y con 500 kilos de cocaína o de droga en el aeropuerto, es suficiente, le dijo. El Estado sí tiene que responder, porque el Estado, en el fondo, es el que ha creado el problema. Entonces la justicia tenía que darse por ahí, tenían que darnos la disculpa públicamente de que se habían equivocado, ¿no es cierto?, y que habían cometido un error y que eso había que limpiarlo.
Rigoberto Acosta Calderón fue arrestado el 15 de noviembre de 1989 por la Policía Militar de Aduana bajo sospecha de tráfico de drogas. La declaración de Rigoberto Acosta Calderón no fue recibida por un juez hasta 2 años después de su detención. No fue notificado de su derecho de asistencia consular. Estuvo en prisión preventiva durante 5 años y 1 mes y fue condenado el 8 de diciembre de 1994 sin las pruebas materiales del ilícito cometido. Obtuvo su libertad el 29 de julio de 1996 por haber cumplido parte de su condena mientras se encontraba en prisión preventiva. Fui víctima de la violación de los derechos humanos por una falsa detención. Finalmente terminamos en el pabellón de máxima seguridad, el pabellón A, en el penal García Moreno, de donde salí a los 4 años. Bueno, para mí la disculpa pública sería por lo menos que el Estado ocupe un 30% de lo que ocupó la prensa para acusarme. Una página de uno de los diarios, que es lo que yo había solicitado, en el que diga el Estado ecuatoriano, el Poder Judicial y la Policía Nacional detuvieron injustamente a Iván Suárez. Punto. El Gobierno Nacional, en cumplimiento de obligaciones internacionales y sobre la base de sus convicciones democráticas y humanistas, presenta disculpas públicas en nombre del Estado ecuatoriano en la memoria de la profesora Consuelo Benavides Ceballos, de forma póstuma a sus padres Rosa Ceballos y Luis Benavides, a sus hermanos Nelly y Silvio Benavides, quienes lucharon y luchan porque la desaparición, tortura y muerte de Consuelo no queden en el silencio. En la memoria de Laura Susana Albán Cornejo, víctima de mala práctica médica, cuya muerte la Administración de Justicia ecuatoriana dejó en la impunidad. A sus padres Carmen Cornejo y Bismarck Albán, quienes siguen luchando por la sanción a los responsables de la muerte de su hija. En la memoria de Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo, víctimas de ejecución extrajudicial por parte de las Fuerzas Armadas, presentamos las disculpas del Estado ecuatoriano a sus familiares. Asimismo, el Estado presenta disculpas públicas al señor Daniel Tibi, privado de la libertad y encausado por un delito que no cometió, a su esposa Beatriz Barué, a sus hijos Sara, Jan, Lisian y Valerian Tibi, al señor Rafael Iván Suárez Rosero, privado de la libertad en condiciones infrahumanas, incomunicado y encausado sin que se le haya garantizado el debido proceso, a su esposa Margarita Ramadán y a su hija Micaela. A los señores Juan Carlos Chaparro y Freddy Lapo Íñiguez, empresarios, detenidos, incomunicados e involucrados en hechos delictuosos que no fueron comprobados. Finalmente, al señor Rigoberto Acosta Calderón, cuyo debido proceso fue violentado por las instituciones de justicia del Ecuador. Sin embargo, estos no son los únicos casos en los que se determinó responsabilidad del Estado ecuatoriano en la violación de derechos humanos. Adicionalmente, 27 acuerdos reparatorios se firmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales, si bien no se prevé la realización de disculpas públicas, en base a nuestras convicciones ciudadanas, presentamos disculpas oficiales del Estado ecuatoriano en forma póstuma a doña Luz Elena Arizmendi, así como a don Pedro Restrepo y a María Fernanda Restrepo Arizmendi, por la tortura, desaparición y muerte de Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi. De igual manera, en los 26 casos en los que el Ecuador ha aceptado su responsabilidad por violación de derechos humanos. Todas las disculpas a las víctimas nunca serán suficientes. Ninguna indemnización los podrá compensar, pero a la verdad no podemos renunciar. A esa verdad que vence a la impunidad, a esa verdad que nos hace entender que en cada víctima sufre toda la sociedad. La creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la manifestación real de un compromiso del gobierno de la Revolución Ciudadana de hacer de la justicia una práctica institucional y la convicción de que solamente el respeto, garantía y protección de los derechos humanos nos conducen a la verdadera seguridad, al verdadero desarrollo, a la verdadera democracia. Buenas noches.
La patria ya es de todos.